pero con esto de la pandemia no lo podemos hacer, porque por ahí hay centros que están abarrotados de gente y no te dan turno, entonces se estiró por lo menos a 2 años, que el acto les sirva a ustedes. Después, a fines del segundo año, comenzando el tercer año, sí van a tener que renovar ese acto, ¿sí? Bueno, buenas tardes a los que no pude saludar. Dígame, ¿tienen dudas con respecto a la actividad que tienen que presentar el día 4? Sí, profe. Sí, profe, yo tenía dudas con eso. Bien, ¿cuál es la duda? Sí, expongan, porque acá puede ser, la duda de ustedes puede ser la duda de otros también. Sí, contame cómo es. Yo quisiera. Pero Bien, no es necesario que sea de cada año. O sea, tanto el ciclo básico como el ciclo superior tienen sus diferencias, ¿sí? Y bastante. En unos y otros, si ustedes pudieron dar una lectura, ¿sí? Yo lo único que quiero que ustedes me pongan cuáles son esas categorías que se utilizan en la planificación y que el diseño sí o sí hace incidencia en eso. Nada más, simple. Lo pueden hacer hasta con cuadros comparativos, porque la especialización en superior demanda más ya un pensamiento totalmente abstracto, hay un análisis, hay una deducción en la realización de las diferentes actividades, de las diferentes estrategias también. En cambio, si yo me voy a los diseños curriculares de primero, segundo y tercer año, la tiende a ser más hacia las actividades cotidianas que estén relacionadas con el contenido, con los propósitos también, con las expectativas de logros. ¿Qué recurso utilizo? Yo voy a utilizar más recursos con concreto en el ciclo básico que en superior. Profe, en Entonces eso, hay, en ¿sí? el ciclo básico sí se distinguen muy bien, primero, segundo y tercer año. En el ciclo superior es Bien, más aunado. Si yo sí. me hice un resumen, y tanto quinto y sexto, ellos tres, porque ya se pide, es como más interactivo, es más digitalizado, es como que todo es más abstracto, todo el tiempo habla de axiomas, teoría, hipótesis. Totalmente, porque sí, Por eso, estoy si el de ciclo acuerdo superior con... se podría poner como uno solo, porque es muy marcada la diferencia. En lo otro Sí, sí es muy totalmente. evolutivo año a año. Sí. Viste que en el ciclo superior vos tenés más análisis de cosas muy abstractas que ustedes manejan en el contenido de matemática, ¿sí? Entonces sí, lo podés unificar ahí. O sea, es más análisis de situaciones, de contenidos que le dan en matemática. ¿Qué tienen? Teorema, a ver, si me equivoco ustedes me corrigen. Funciones cuadráticas, ¿eso se da también en superior? Sí, es a partir de cuarto año. Sí, Bueno, entonces axiomas ves, que es son más... como las leyes matemáticas, los axiomas que no se Ajá, demuestran. Y después claro. todos los años lo que habla es eso, hipótesis, demostración, tesis, es como que siempre es a lo mismo y siempre al espíritu crítico, analizar el error, que el error no esté Bien, mal, o sea que el error no está mal, que equivocarse pasa siempre. En el ciclo claro. superior es como que habla todo, los 3 años son muy similares en eso. Bien, entonces ahí pueden hacer uno solo. ¿Por qué? Porque si el alumno, para tratar de demostrar un análisis de algo muy, porque aparte es abstracto, ¿sí? Se equivoca, esa equivocación hay que convertirla en una fortaleza.
no incidir sobre el error. ¿Sí? Viste que antes cuando te corregían, qué sé yo, si vos hacías mal la realización de un teorema, yo les hablo de mi época, y directamente, viste, te ponía mal, no corresponde, pero no se volvía a analizar eso. Hoy en día, en base a eso, se va analizando esas situaciones, que es diferente. Es una gran diferencia. Sí, hay muchas diferencias, porque también todo el tiempo habla en el ciclo superior ya como el profesor corriéndose del eje, que sea Eso, más un debate, que sea una sí, construcción grupal, habla más de como desde ese punto y no tanto de incorporar conocimiento todo el tiempo, sino que sea algo más evolutivo estudiantes o por inquietudes de ellos. Casi hincapié más en el lenguaje, en poder claro. demostrar cómo llegó a la resolución del problema, que hay varios caminos distintos. Eso mismo. Se habla más del aprendizaje basado en proyectos o en resoluciones de problemas. Ese es el empleo. O sea, el docente es un aporte del 10% porque actúa ahí como guía, pero el 90% es la participación del estudiante a partir del cuarto año. Porque ellos son los que van a decir, o sea, sí, sigo por este camino y por ahí otro aporte, no, a mí me parece que es más corto este, o sea, se ponen en discusiones en matemática. Eso es lo que se quiere lograr en cuarto, quinto y sexto año. ¿Por qué? Porque tiene ya un pensamiento abstracto. Ya está psicológicamente preparado ese estudiante para el análisis en sí. ¿Sí? Habla también de leer y escribir matemática, pero en cuanto a la construcción de. Y eso en el ciclo básico nosotros no lo podemos hacer todavía, porque el chico maneja todavía ese pensamiento concreto. Él va a ir construyendo todo ese pensamiento para llegar a la abstracción. Pero mientras tanto, primero está el material concreto para manejarlo. Por eso se usa mucho en primer año en geometría la construcción de el juego, los recursos de la vida cotidiana, para que estén más seguros y en base a eso luego hagan ya la fracción. Pero en sí del pensamiento de los jóvenes y de los adolescentes. Hola, profe. Me acabo de Hola, ¿cómo conectar con estás? otro teléfono, porque el mío se me apagó. Bueno. ¿Tu nombre? Paola, Silva Núñez, Ah, Paola bueno, Noemí. bueno, Paola, menos mal que Estoy en la viniste. calle, le había avisado que tenía que venir al colegio, pero me conecté igual. Bueno, gracias, Pau. ¿Se entendió entonces lo que se pide? Está bien diferenciado, muy bien, muy bien. El cuarto, el quinto y el sexto pueden hacer nada más 3 o 4 punteos. En cambio, tiene más un pensamiento concreto el chico de primer año y después como que de a poquito eso va disminuyendo porque va el camino ya al análisis y a la reflexión. ¿Sí? Eso es lo que estoy pidiendo yo en cuanto a los diseños curriculares que diferencien bien. Nada más que eso. Y es sencillo, no es complicado. ¿Quieren hacer un punteo? Hagan un punteo. Es más fácil para ustedes, no hay problema. Yo les di la libertad de ustedes que hagan sus esquemas organizadores. Profe, ¿y cuánto sería la extensión? Mira, si lo vas a presentar, yo no sé qué, o sea, cómo lo vas a presentar. Y estoy entre una red conceptual y ahora que hijo del punteo, podría ser un punteo también. Y el punteo, mira, con una carilla es suficiente. Y la red conceptual también. Ah, listo, gracias, profe. Si van a presentar un PowerPoint, hasta 2 diapositivas es suficiente.
Si van a hacer cuadro comparativo, una sola carilla es suficiente. ¿Alguna otra consulta más? ¿No? Bueno, entonces voy a proyectar un PowerPoint como para ir cerrando y voy a mencionar tipos de planificaciones. Y aparte de los tipos de planificaciones, también traje modelos de plan de clase, que me los otorgaron los chicos de tercero, séptima, que yo los tengo en educación y diversidad, y yo les había dado a ellos una actividad que hagan un plan de clase relacionando las inteligencias múltiples con un contenido de matemática. Entonces les pedí permiso porque ellos son los autores intelectuales de ese plan y me lo cedieron con gusto para ustedes, ¿sí? Les aclaro eso para que sepan. Bien, voy a compartir entonces. Ahora voy a decirle a mis perritos que se callen. Ustedes me dicen si se ve ahí. Sí, profe, se ve. Sí, se ve. ¿Ahí va bien? Bueno, el tema en sí que nos abocó en la segunda, en el segundo tramo es planificación, ¿sí? Nosotros con respecto a planificación tenemos que tomar decisiones en cuanto a cómo vamos a trabajar con ese grupo, por eso es una anticipación, una planificación en sí. Trabajamos el qué, el para qué, el qué y el cómo, y también tiene que ser viable en cuanto a la comunicación, que se sepa lo que vamos a tener en esa planificación y hacia quién también está dirigida. Por eso se habla de que sea dinámica, flexible e integradora, y va también en el diseño. El diseño de la planificación, eso va a quedar de acuerdo a cada una de las instituciones como van a requerir esa planificación en sí. Los elementos de la planificación o las categorías de planificación que ustedes los estuvieron trabajando en los diseños curriculares de básico y también de superior, están acá expresadas en la tercera diapositiva, que serían los propósitos, que tiene que ver con qué es lo que espera el docente en sí, las expectativas de logro y los objetivos tienen que ver, a ver, de qué forma esa docente va a poder ver, observar, ¿sí? Esa asimilación, esas capacidades, esas habilidades, esas destrezas, si son solidarios esos alumnos, si son críticos, si son autónomos en cuanto al aprendizaje que se lleva a cabo en las aulas en sí. Los contenidos. Vieron que está seleccionados por ejes en sí, en los diseños curriculares, y como recién habíamos hablado, esos contenidos también se tuvieron en cuenta cuando se armó su estado psicológico del estudiante en sí. Por eso siempre es conveniente seleccionarlos, organizarlos y secuenciarlos. Las orientaciones didácticas, ¿cómo voy a hacer posible yo para que esos contenidos puedan estar al alcance de esos estudiantes? Pueden ser a través de diferentes métodos de investigación, de instrucción, de diálogo, reflexivo, proyecto. Eso lo vamos a desglosar después en tipos de planificación. Y recursos que vamos a usar en una planificación. Los tecnológicos, todos los que podamos abordar en esa planificación y en el aula, los materiales concretos, textos,
y hasta, yo puse otros que tienen que ver también con salidas educativas, ¿sí? O sea, cómo es que se aprende también en una salida educativa enfocando los contenidos de matemáticas. El tiempo va a estar organizado de acuerdo a la institución en sí. Esperen que voy a bajar un poquito esto. Bueno, ay, se me fue ahí, ¿no? Sí, profe, ahí se fue. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Ahí. Bien. Y el tiempo va a depender de qué tipo de planificación. Si me piden un anual, es por cuatrimestre, y se hace por unidades. ¿Sí? Eso lo estipula la institución en sí. Y después tenemos las orientaciones de evaluación que tienen que ver con los instrumentos. ¿Cómo voy a evaluar yo? O sea, ¿con qué voy a evaluar? ¿Con una prueba, con una observación? ¿Cómo trabajan los equipos durante las clases? ¿Qué criterios voy a usar? Si realmente trabajan en grupos, si participan, si son activos, si ven los elementos de trabajo. Eso es lo que estuvimos viendo en los diseños curriculares, tanto en superior como en el básico en sí. Esto es como un repaso. Y acá tenemos tipos de planificación. Tenemos una planificación de diagnóstico, eso se hace generalmente a principio de año. Esta planificación de diagnóstico en sí es el curso que tengo, ¿con qué cuento? ¿Sí? ¿Cómo son esos estudiantes que recibo? ¿Sí? ¿Están predispuestos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué deseos tienen? ¿Realmente conozco la escuela en sí? ¿Conozco su cultura? ¿Conozco cómo se maneja, cómo es el vínculo en la escuela? Por eso el contexto es fundamental conocerlo. ¿Sí? ¿Cómo yo presento un diagnóstico de clase? A través de un texto narrativo, a través de una descripción. Ahí voy a poder escribir detalladamente qué conocimientos tienen esos estudiantes, cuáles son las fortalezas, con qué capacidades cuentan, cuáles son esas debilidades para luego convertirlas sí o sí en fortaleza. ¿Qué actitudes presentan ellos? ¿Sí? ¿Tengo líderes en ese grupo? ¿Tengo chicos extranjeros en ese grupo? Bueno, todo eso yo lo tengo que volcar en el diagnóstico del curso. ¿Cuándo se pide un diagnóstico de curso? Generalmente se pide los primeros 15 días que comienzan el ciclo lectivo. ¿Sí? Este diagnóstico en sí puede ir acompañado con una planificación anual. Pero tiene que estar. ¿Por qué tengo que hacer un diagnóstico de curso? Porque es la puerta de entrada para saber con qué cuento, para luego realizar esa planificación. Porque si hay, por ejemplo, algunos temas que los chicos no han podido aprender o todavía no han sido fijados, tengo que fijarlos. Porque recuerden que los contenidos son la selección, la organización y la secuencia. ¿Sí? Recuerden que les digo, por ahí hay chicos en un primer año que no saben realizar fracciones. Y bueno, yo se las tengo que enseñar mecánicamente y tal vez, y bueno, y si tengo la calculadora, ¿por qué no emplearla? También eso tengo que tener, es como prever unas situaciones en sí. Por eso el diagnóstico es fundamental hacerlo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, Sí, profe. ahí se va entendiendo. La pregunta que le hago es, ¿ustedes necesitan que yo les pase después este PowerPoint o están registrando ahora? Sí, profe, páselo, por favor. Bárbaro, entonces. Listo. Bien, entonces, el primer punto es el diagnóstico. Conozco a mi curso, ¿sí? Y a la vez el curso me está conociendo a mí como profesora, porque si yo me acerco y les pregunto a ellos, ¿cómo les gustaría aprender matemática este año?
Entonces yo a ellos ya estoy captando ciertos intereses que ellos necesitan. Porque alguna vez a ustedes le han preguntado si realmente cómo quieren aprender matemática. ¿En su secundaria? No, No, profe, a mí no. no. Bien. Entonces es un punto de partida. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer entonces esos intereses. Yo quiero aprender matemáticas, te dice, y no sé, con los jueguitos. ¿Por qué no incluirlo? Bueno, está bien. Entonces, dame una lista de jueguitos y ustedes tienen que ver a ver cómo pueden ensamblarlos con los contenidos. Eso es tener en cuenta al estudiante. Ese es invitarlo a que la matemática sí o sí tiene una impronta y tiene también un interés. Y la matemática va a atravesar toda esa vida de ellos, constantemente. Cuando uno los invita y cuando uno ve las particularidades de los grupos, porque tenemos grupos en las aulas, en sí es mucho más rico y es mucho más fácil, porque entonces los entiende, los comprende, ¿sí? Lo que se puede llegar a presentar es lo que se llama una transferencia mucho más positiva. Entonces van a trabajar en sus carpetas, podemos trabajar también en el patio, ¿sí? Todo depende cómo vamos a organizar este diagnóstico en sí. Sería el punto de partida. Bien, paso a otro tipo de planificación. Tenemos la planificación aula. Esto es en forma general, ¿sí? Generalmente le pongo acá los ítems que debe llevar una planificación. Generalmente lo hacen en parrillas, así que eso va a depender también cómo el modelo cada institución quiere para la planificación. Las escuelas técnicas tienen un tipo de planificación muy específica, ¿sí? Las escuelas medias tienen otro tipo de planificación. Entonces ustedes tienen que adaptarse a ver cómo es ese departamento de matemática con respecto a qué es lo que requieren de la planificación y el modelo en sí. Por eso siempre hablé en una primera instancia de diseño. Toda la institución, la materia, el curso, el docente, pueden ponerse de acuerdo, supongamos los docentes de primer año, y más o menos aunar criterios en cuanto a los contenidos. Lo que sí va a variar son las estrategias de enseñanza, porque cada grupo es muy particular para trabajar. Entonces, ¿qué utilizamos para eso? Los diseños curriculares en sí. Por eso tienen que conocer los diseños curriculares, ¿sí? Porque van a estar con ustedes en forma continua. Les dan ideas, los guían, ¿sí? Pero también ustedes tienen que investigar a ver qué estrategias pueden usar frente a ciertas situaciones. Por eso se habla de los componentes de una planificación anual, los propósitos, las expectativas, los contenidos. Acá tiene que ir la biografía del docente que usa, ya sea desde lo tecnológico y desde el texto también, y si ustedes se manejan con libros, ¿sí?, específicos o arman cuadernillos, también tiene que estar la biografía del estudiante. ¿Qué estrategias de enseñanza? Bueno, los recursos, y es por cuatrimestre que se puede llegar a presentar, o también te puedo decir, no me presentes por cuatrimestre, presentámelos por unidades. Yo ahí puse los contenidos. Va a depender también del equipo de gestión cómo pide la planificación. Pero estos son los elementos que deben estar sí o sí en una planificación anual. Y las orientaciones. Porque un estudiante tiene que saber con qué instrumento un docente va a evaluarlo y cuáles son los criterios que va a usar. Porque tanto los criterios y los instrumentos como las expectativas de logro, ustedes se los deben dar de conocimiento a la familia y al estudiante también.
Eso tiene que estar registrado en la carpeta de actividades. ¿Vamos hasta ahí o quedó alguna duda? Vamos bien, profe. Vamos bien. Bueno, si hablo rápido, me dicen, profe, vaya más despacio. Plan de clase. El plan de clase es el plan que se usa de aula. En la vida cotidiana, o sea, ustedes cuando sean docentes, no van a hacer plan de clase. El plan de clase únicamente se utiliza en las prácticas y en las residencias, ¿sí? Para eso tienen ciertos ítems. Y va a depender también de los profesores que ustedes van a tener en las prácticas de segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Pero estos son los ítems que todo plan de clase debe tener. Es mucho más específico, porque acá lo que se incorpora son las actividades. Yo después les voy mostrando los modelos que traje para que más o menos ustedes vean. Y ustedes van a, escuchen bien esta palabrita, van a esbozar un bosquejo, ¿sí? Yo no les voy a pedir un plan de clase exhaustivo. Primero porque no soy del área de matemática. Pero sí, la parte de didáctica la manejo. Entonces ustedes van a hacer como TIF plan de clase. Uno que tenga temas de geometría y otro de aritmética. Ustedes eligen el año, ¿sí? El contenido, eso es de ustedes. Eso es lo que yo les voy a pedir. Bosquejo, nada más. Pero tienen que tener, sí o sí, todos estos elementos que constituyen el plan de clase. Generalmente el plan de clase es para el día. Hay en cursos de matemática tienen 4 horas y hay cursos que tienen 3. Así que generalmente las 4 horas seguidas no la tienen nunca. Entonces, tal día tienen 2 horas y otro día tienen otras 2 horas. Y así van complementando. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a manejar en prácticas docentes. Ese sería el otro tipo de planificación que hay. Después les muestro los modelos de estos que tengo. Y por último, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que también se lo llama aprendizaje basados en problemas. Pasa que si es basado en proyecto, involucra y es multidisciplinario. Muchas disciplinas entran. Por ejemplo, ESI. Como matemática también tiene su incidencia en la ESI. Si es institucional, se los van a pedir. Ahora, si es de matemática, por ejemplo, en el cuarto, en el quinto y en el sexto año, se trabaja con este tipo de planificación. Que el estudiante es el protagonista porque es el que analiza, es el que pone en debate, es el que reflexiona, es el que cuestiona, es el que dice yo tengo esta solución y es así. Por ahí viene otro y dice no, a mí me parece que la podés acortar de esta forma. Entonces es el protagonista, el estudiante. El docente guía, escucha y orienta, ¿sí? En esto. ¿Qué es lo que permite un aprendizaje basado en proyecto? Un aprendizaje significativo, o sea, el aprender a aprender. La colaboración, el trabajo en equipo, saca a reducir, o sea, las competencias en cuanto a habilidades acá, y a capacidades. Las tomas de decisiones, manejo del tiempo, de esos proyectos que tienen, ¿sí? Las actividades son abiertas, pueden quedar unas como diciendo, bueno, hasta acá y después la volvemos a retomar con otro contenido. Eso se llama actividades abiertas. Y también el contexto es fundamental que lo conozcamos. Bien, la bibliografía que saqué, bueno, acá se las dejo para que ustedes lo vean, y esto es una síntesis en sí de los tipos de planes que vamos a trabajar.
Bien. Pregunta de esto, si no, directamente voy a planes de los estudiantes, a las estructuras para que ustedes vean y analicen y me digan sus posiciones. Si tienen algo que comentar. Se quedaron mudos, ¿por qué? ¿Voy a plan de clase entonces? Sí, profe. Bien. Ahí un poquito. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, Si lo puede agrandar un poquito más. ¿qué tal ahí? ¿Lo ven? Ahí está Sí, mejor. está bien. Un poco más, profe. Yo no lo No, puedo no, ver. no puedo agrandar. No puedo agrandarlo más. Bueno, Bien. A ver. Son modelos. Después vamos a ir viendo y sacando conclusiones, ¿sí? Acá me presentan el plan de clase. La actividad era que ellos relacionen inteligencias múltiples con un contenido de matemática. En este caso, lo hicieron por grupo, el contenido fue triángulos y sus ángulos. Y ellos directamente comenzaron con las actividades. Toda actividad en un plan de clase tiene un inicio, les voy bajando, después vuelvo, tiene un desarrollo, y tiene un cierre. ¿Sí? Es lo que caracteriza al plan de clase en sí. Bien. En el inicio, los estudiantes, como es triángulo y ángulos, son del ciclo básico o del ciclo superior. ¿Qué me dicen ustedes de esto? Muy bien. Entonces, si son del ciclo básico, vieron que está relacionado sí o sí con material concreto, ¿o no? ¿Ven? Claro, sí. Entonces, acá ellos, bueno, sí o sí, en el inicio ellos comienzan a exponer cómo van a iniciar esta clase. Detallan todas las acciones que van a hacer en un inicio de la actividad en sí. Van a presentar que es un triángulo, o sea, generalmente, bueno, tiene una forma, muestran, utilizan las imágenes, voy pasando despacito, ¿ven? ¿Cómo muestran? Si esto fuera en la presencialidad, el docente va a llevar un material concreto en sí. Si no, va a trabajar con los elementos que tiene en el aula, lo va a sacar al patio, o puede haber también en el laboratorio algunos elementos que les sirvan para explicar esta temática. Maneja mucho el material concreto en el ciclo básico. ¿Por qué tienen el triángulo este? Porque está relacionado con una de las inteligencias múltiples que tiene que ver con lo musical. Por eso está este triángulo como ejemplo, ¿sí? El juego en sí. Y después, ¿qué es lo que les pide también? Que se anticipa todo el material concreto para poder trabajar. Acá dice elementos de geometría. Acá el equipo lo que omitió igualmente
O sea, yo no le pedí en forma exhaustiva un plan de clase, sino que esbozaran también un plan de clase. Cuando habla de elementos de geometría, yo tengo que especificar cuáles son los elementos de geometría que voy a utilizar. En este caso, de triángulos y ángulos en el tema, me parece, ¿sí? Transportador, compás, bueno, lápiz, etcétera, etcétera, ¿sí? Les pide material concreto y se los especifica también. ¿Qué tipo de material concreto piden para el armado en sus inicios? ¿Sí? Teniendo ya todo este material concreto que se los pide con anterioridad, en la fase de inicio de las actividades, los estudiantes ponen en sus escritorios o mesas para poder trabajar. Entonces no es algo estático, es algo dinámico. Se tiene que dar vuelta, tiene que agruparse, ¿sí? Si alguno no trajo, otro le presta. Entonces, esta sería la parte de inicio. La parte de desarrollo, vamos a la acción en sí. Entonces, que armen, que traten de formar triángulos, bueno, los pegan, los abrochan, se verá cómo van a trabajar. Y en ese material concreto comienza entonces a marcar los componentes de un triángulo en sí. Todo en el material concreto hasta que después van en sí a la hoja. Entonces se los distingue por colores, les indica. Este es el desarrollo de la clase. Va por pasos, la clase, ¿sí? Sigue con el desarrollo, el equipo les pone un tiempo también para la actividad, para desarrollar. Recuerdan que tienen, acá puso 2 horas, me parece, no me acuerdo bien, ¿sí? Entonces tiene que más o menos delimitar una actividad de inicio, aproximadamente 15, 20 minutos, 15 sobre todo. Después sería el de desarrollo, 20 a 25 minutos, porque lo que más lleva. Da una clasificación en sí, que lo puede hacer con el material concreto y después que lo vuelquen en el papel también, o sea, en la carpeta de actividades. Y comienza ya a trabajar con el contenido significativo en sí. Sigue trabajando con respecto a la clasificación de ángulos. Lo puede trabajar con el material concreto y después también en la carpeta en sí, utilizando los elementos de geometría. Y vieron que siempre es como que a modo de cierre, como para cerrar la actividad en sí, los deja que participen en la clase. Para finalizar, ya en el formato papel, les da diferente tipo de actividades para que puedan ir desarrollando, ¿sí? ¿Ves? El material para la actividad 1 se le entregará a cada grupo una copia para la realización de la misma. Y cierra la clase. ¿Qué instrumento de evaluación? Bueno, no sé si tiene acá, no hicieron lista de cotejo, pero generalmente se hace una lista de cotejo acá. Lo que hicieron acá es volcar en sí los objetivos de la enseñanza de este contenido, los objetivos con respecto al aprendizaje. Esto bien lo pueden sacar de los diseños curriculares o bien readaptarlos ustedes también.
los propósitos de la enseñanza, trabajar en red, colaborativo, la discusión, el intercambio entre pares, la realización en conjunto de la propuesta, el docente como orientador. Los recursos didácticos tienen que estar, y acá vuelvo a resaltar nuevamente, elementos de geometría. También se pueden utilizar diferentes tipos de aplicaciones, no lo incluyeron acá, pero tienen que estar, ¿sí? Especificado. ¿Qué estrategias de enseñanza puso este equipo para la enseñanza de triángulos y rectángulos, me parece que era? Y bueno, el tema era la clasificación de ángulos y había que atravesarlo por estas inteligencias. Entonces ellos utilizaron la lógica matemática, la espacial, en el espacio donde ellos se movían, el modo de escribir de esos estudiantes, sí tomaron el ambiente, la música y después cómo ellos iban trabajando. Paso a otro plan, ustedes me dicen. Sí, por mí está bien, profe. Bueno. A ver, vamos a ir a esto. Bueno, acá directamente, bueno, me presentaron, el tema que eligieron es suma, resta de números racionales. ¿Lo agrando más o lo ven bien ahí? Ahí se ve bien. Se ve bien. Cualquier cosa me avisa. Bueno, esto es como ellos lo relacionaron con diferentes inteligencias, ¿sí? Vamos a lo nuestro. Miren, este plan es diferente. ¿Sí? Acá ya tiene el encabezamiento como debe ir, ¿sí? Es para un segundo año. De aplicación, dice, porque lo tienen que hacer en el aula, el contenido a desarrollar. Los objetivos para ese aprendizaje. Y van directamente al inicio. En este caso, utilizaron un pentagrama con notas musicales y bueno, y presentaron acá las actividades de inicio. No es necesario que sepan música, ¿sí? Sino que lean y sepan vincular, ¿sí? Los cuadros, la información que tenemos en los cuadros. Van directamente al desarrollo. Acá, por ejemplo, introdujeron que deben anotar en la carpeta cómo pueden realizar este tipo de actividades, de la forma mecánica, de otra forma, y acá yo le sumaría el uso de la calculadora y también la explicación de cómo tienen que usar la calculadora en el desarrollo. ¿Ven cómo hacen paso por paso? Acá viene otra situación problemática en sí. Vieron que tienen que tener conocimientos previos, porque la parte de simplificación se supone que se los enseñan en la primaria, pero cuando llegan a primer año se olvidaron. Entonces también eso es parte. Bueno, ¿y cómo cierran la actividad? Mencionan qué tipo de estrategias, los recursos. Vieron que acá puso calculadora científica, pero en la parte del desarrollo, que voy y vuelvo, acá no está mencionado. Entonces, eso puede ser una corrección en cuanto al plan, ¿sí? Porque también tiene que estar explicado acá. Los recursos, al igual que las expectativas, al igual que los propósitos, tienen que ser consecutivos en todo, ¿sí?
qué tipo de instrumento dice trabajo de clase, individual y grupal. No hacen una lista de cotejo tampoco, y los criterios que utilizan. ¿Paso a otro? Ustedes me dicen. Sí, por mí está bien. Sí, profe. Sí, profe, pase. Muy bien, va otro. Bueno, ¿se ve bien este? Sí, profe. Bueno, acá tomaron el tema de homotesia, que para mí es, no sé, es chino, y les soy sincera en eso, ¿no? Entonces este grupo directamente, bueno, me describió acá con qué contenido en sí lo van a relacionar, y las inteligencias múltiples me presentaron el plan, homotesia. Semejanza de figuras y planos, es para un tercer año, o sea, como que ya están dejando un pensamiento concreto y pasan a hacer un pensamiento totalmente abstracto, ¿no? Ya pusieron el tiempo, 2 módulos, que sería 2 horas de clase. Ellos ya están en práctica, o sea, se nota en esto por el mensaje, qué es lo que se espera, qué conocimientos previos tienen que tener en cuenta para poder incorporar este conocimiento nuevo, qué materiales van a utilizar, qué criterios de evaluación van a considerar para el desarrollo de esta temática. Y acá sí, lo que se llama de cotejo, que generalmente estos en las prácticas se los van a dar, o sea, y ustedes entonces, hubo participación de los estudiantes, ustedes van a tener que marcar con una X, siempre, frecuente, a veces, nunca pasa. Esta es una lista que generalmente en las prácticas se las dan, ¿sí? Bueno, acá inicia siempre con algún conocimiento o algo que ellos sí o sí hayan visto, tengan conocido, que les sea familiar también. Porque no sacamos las cosas de la galera, ¿sí? Hay una definición, tiene que explicar esto también. Entonces van desarrollando paso por paso la actividad. Si alguno se anima a explicármelo, así aprendo. ¿Ven? Acá pregunta, ¿este con el GeoGebra se puede hacer? Sí, se puede hacer. Bien. Listo. También, o sea, en vez de la parte de proyección, de hacer que lo pueden hacer en la hoja tan bien, y me parece que sería bueno, incorporar el GeoGebra. Todo desarrollo es esto, ¿eh? Acá viene una parte ya bastante fija, que es la parte de ejercicio. Otra forma también de darle la ejercitación esta, que no sea así. ¿Puede haber otra forma o no? Es así, profe. Los ejercicios son así. Los ejercicios son así. Bien, yo pregunto a mis estudiantes expertos en matemática, ¿eh? Bien. Bueno, es lo que tengo. No han desarrollado más, igualmente faltan acá ciertos puntos, pero esto sería en sí un plan de clase, o mejor dicho, es un plan de clase en sí. Está muy bueno. ¿Le gustó? Yo después les voy a llevar las apreciaciones de ustedes, las voy a transmitir a mis estudiantes. Bien, ¿pasamos a otro? Sí, profe. Ahí va. Bueno, grafo, ciclo de Euler, tuve que investigar bien.
porque era el ciclo de así que algo pude investigar. Entonces acá directamente pusieron el contenido, objetivos, en sí hay un encabezamiento que después los profesores de práctica, a partir del segundo año, le van a dar a ustedes para que realicen el plan de clase. Y está siempre relacionado con algo cotidiano, ¿sí? Desarrollo de la clase. Sí, se ve, profe. Bien. Entonces ellos fueron diagramando su clase en el desarrollo. Cómo van a cerrar la clase. Harán ya algo bastante eficaz, pero era un falso. Bueno. La actividad en sí también, como para cierre, ¿no? ¿Qué recursos utilizo? ¿Qué aplicación puedo de actividad? Algún juego de ingenio, los perritos, tampoco No te oigo bien, algún juego con los fosforitos, escarbadientes o juegos de Está bien. Listo, bien. Bueno, tipo de evaluación, los criterios, bueno, y acá ellos me lo relacionaron con qué inteligencia, ¿sí? No, no. No sé si le mostré todo. Sí. Bien. ¿Qué me dicen? Está muy A mí me bueno. parecieron, algunos están muy buenos, están todos buenos y algunos estuvieron mejor que otros, pero están todos buenos. Claro. Es verdad eso, sí. Hay algunos, bueno, que les faltaban trabajar, o ustedes, ¿qué les cambiarían o qué le agregarían? Algo lúdico, no tiene nada lúdico. Muy bien, lo lúdico. ¿Para el ciclo superior también? Sí, puede ser. Obvio, uno cuando deja de jugar. Nunca. Vieron que el juego tiene que estar presente, entonces, falencias, o sea, las debilidades en plan de clase, lo lúdico, no está. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Recuerden que cuando ustedes me hagan el plan de clase, yo voy a tener presente que una de las cosas que ustedes me dijeron como recurso es el juego. Así que en el plan de clase que ustedes van a esbozar, tiene que estar por lo menos la actividad del juego. Yo no leí bien los trabajos, estoy pasando, pero por ahí más participación de los alumnos, no sé. No, yo No lo leí por ahí, y no lo leí. Claro, no, yo lo traje para mostrar cómo es que más o menos el bosquejo, esbozo de un plan de clase, ¿sí? Pero esto fue sencillo, o sea, no tiene que ver sí con el área de matemática. Cuando sean del área de matemática, ustedes el año que viene ya lo van a tener, va a ir muy puntual la profe a decirle. ¿Está? Nosotros, porque si no, o sea, cómo aplicás las inteligencias múltiples en matemática en sí. Porque trabajamos con problemáticas, con discapacidades. ¿Sí? Bien, ¿algo más de los planes que puedan aportar? Yo por lo que vi tenían una parte de debate porque cierta. Sí. El debate estaba en uno que es para superior, en ese sí estaba. Y creo que también había una parte histórica porque contaban de dónde venía, que eso también está bueno.
También, para tenerlo en cuenta. Eso es. Bien. Yo les voy a subir el Power entonces para que ustedes tengan en cuenta. Esto sería, o sea, ustedes, yo después les voy a discriminar bien cómo se va a hacer el TIF. O sea, el trabajo integrador final se termina con la elaboración, la confección, la construcción de dos planes de clase. Uno de geometría y otro de aritmética. El contenido simple, sencillo, lo eligen ustedes. ¿Sí? Yo lo único, bien, Brenda, hay que introducir más la tecnología, sí, también. Tienes razón en eso. Todo lo que ustedes puedan introducir que tengan al alcance de la mano, cuanto más rico es el plan, más enriquecedor va a ser la clase, ¿sí? En ese sentido. Así que ese sería el trabajo para cerrar el segundo tramo. Después les mando todas las directivas, pero no quería dejar de por lo menos mostrarle algunos modelos, cómo se trabaja en sí. ¿Usted nos va a decir para qué año? No, eso lo eligen ustedes. No, yo no les voy a poner eso, no. Ustedes tienen la libertad de elegir el año, con qué recursos van a trabajar, ustedes eligen el contenido, no, nada. Lo desarrollan, o sea, de acuerdo a lo que ustedes puedan, nada más. Yo no voy a hacer precisión en cuanto al contenido de matemática. Como ya les dije, yo no soy una experta en matemática, yo soy una experta en didáctica. Si yo veo que ustedes, el plan de clase, lo desarrollaron, hay coherencia en todos esos ítems, para mí está aprobado. ¿Y qué recursos utilizan? Los recursos tecnológicos tienen que estar, el juego tiene que estar también, ¿sí? Y apóyense también en los diseños curriculares que les va a ser de guía. Eso es trabajo individual, ¿no? No, el plan de clase lo van a presentar por pareja pedagógica o en forma individual. Sí. Cada uno verá de usted, o sea, cómo se va a agrupar para presentarlo. Esperen que tengo más o menos, porque fui corriendo algunas fechas. Esperen que les digo. La presentación del TIF va a ser el 18 del 10. Ahora, en 3 semanas, profe. Nada, 2 semanas más. Y si nos pide que tenemos que cerrar. Yo, como ustedes, también tengo cosas que tengo que ir cerrando. Nosotros terminamos la cursada en el mes de octubre, porque las primeras 2 semanas de noviembre es para recuperatorio, nada más. Sí. Y después, o sea, en base al TIF que haga, van a defenderlo oralmente, pues yo les puedo preguntar, ¿y por qué pusieron esto? ¿Y a qué se debió esto? Pero el coloquio va a ser en base a los planes de clases que ustedes van a realizar para darle el cierre. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿No? Bueno, esperen que voy a ver quién está, porque no hice nada de eso. Apesato. Ahí está. Aures. Me pareció verla. Acá. Me pareció verla. Ávila. Ayala. Badaraco. Presente, profe.
Bravo. Presente, profe. Cabaña, sí. Yo Sí, que profe. la vi por ahí. Aquí. Mamani, Acá, profe. bien. Brian, No, acá, profe. Brazone, Acá, profe. Gamboa está, Gómez Silvana, no la veo. González, sí, a ver, no la veo. Heredia Brenda, me pareció que sí. Sí, profe. Sí, por eso digo. Sasha, Acá estoy, profe. Herrera Kevin, Acá, profe. Inca, Presente. Débora está, Medina Verónica, Róbolo sí, Sanabria Ávila, Presente. vamos, Santillán Karina sí, Zavaglia, Sí, profe, recién me sumé. Llegué bueno, tarde. Escandizo, sí, Paola sí, Suárez no la veo, Tadei, bueno. Villani, Acá, profe. Roberto Viñales, Bonela, Paula, Poch, no, y me faltaría Casasola, González Owen sí, Marzana, no, Muñoz Walter, tampoco, Reynoso Brenda, Presente. y bueno, Rosales Julia no, que abandonó, listo, ya está. Bueno, Viñales estaba, profe, le anda mal el internet, me dijo. No sé si ahora está, pero hoy estaba. entonces sí, lo voy a registrar, ¿cómo que no? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, como no, la que necesite, sí. Sí, soy Buena Melis, estoy conectada de los datos y escuché Baradaco y después se me cortó y empezó con la C. Entonces no sé si me nombró o no me nombró, por las dudas. Profe, tiene apagado el micrófono. Profe, se silenció. Ay, me silencié, sé que no me quiero ir más. ¿Tiene alguna duda? ¿Otra consulta? ¿No? Bueno. Entonces, les voy a subir el Power para que ustedes tengan ahí una reseña, una síntesis de lo que estuvimos viendo en el segundo tramo y que puedan tener por lo menos una guía de cómo hacer los planes de clase en sí. Ya les dije, sencillo, no se compliquen, ¿sí? Traten de las actividades de inicio como puedan. Están obligados a detallarme, no. ¿Sí? Yo lo único que quiero es que más o menos que tengan una diagramación, un bosquejo de ese plan de clase. Y después la defensa oral. Eso sí, les voy a preguntar, ¿por qué usaste este recurso? ¿Sí? Explícame lo del objetivo que ustedes desarrollaron ahí a ese plan, a qué apunta, ¿sí? ¿Por qué tomaste esta estrategia? Por ahí podías haber abordado desde otro punto. Así va a ser el coloquio para darle también el cierre. ¿Sí? Ahora, tengo un inconveniente con gente que no ha presentado las clases. Así que yo les voy a pedir, la gente que no me ha presentado las clases, que se quede así como conversamos. ¿Sí? Si no, no pueden presentar el PIF y directamente van a la parte de recuperatorio.
Ustedes deciden. ¿Sí? Así que si no hay más nada que decir, me quedo con la gente que quiera. Si no, directamente, el que no va a presentar, va a presentar. Bueno, cualquier una cosa. consulta. Sí. Porque hasta ahora teníamos que entregar una sola, ¿no? Sí, sí, pero esa sola hay gente que no la entregó. Ah, bueno. La primera clase, que es planificación en sí, hay gente que no la entregó directamente. Eso es. Yo justamente extendí lo de los diseños curriculares en sí el día 4 por si había duda hoy. Por eso puse el 4 de octubre de la entrega. Está bien, yo solamente quería saber. Sí, no, por eso. Una sola clase, sí, no lo entregaron. O sea, si aquel que está interesado desea quedarse, se queda, si no, directamente no puede hacer el TIF ni tampoco el coloquio y va a recuperatorio. ¿Sí? Bueno, yo los despido entonces. Si necesitan algún otro encuentro. Brian, me habla. Sí. Yo le quería hacer una pregunta sobre el borrador, porque yo le envié. Quédate, Brian. Sí, quédate. Mensajería interna. Sí, quédate. Si había que entregarlo, no entendí. Por ahora no. El 4 tenés que, pero quédate porque necesito hablar, ¿sí? Bueno. Si necesitan algún otro encuentro para el día 7 de octubre, me escriben por mensajería y lo hacemos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por haber participado y espero que les haya servido los modelos que traje. Y bueno, y el PowerPoint en un ratito se lo subo. Un buen fin de semana. Gracias, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de. Hasta luego.